Que vamos a recibir, Señor, penetre por nuestros oídos, llegue a nuestra mente, transformándonos, y llegue a nuestro corazón, Señor, para guardarla, atesorarla y ponerla por obra. Yo te ruego, Padre, que uses mi vida para hablarla con amor, autoridad, claridad y sobre todo, Dios, con ese poder que usted da. Gracias. Ayúdanos, Padre, a entenderla, a atesorarla y a ponerla por obra, Señor. Lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Corintios 12. Vaya conmigo ahí y vamos a leer todo el capítulo. Este capítulo tiene como título dones espirituales. Así que así lo voy a dejar con ese mismo título. Dones espirituales. La palabra de Dios dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén y amén. Mis hermanos, todo lo que hemos venido estudiando de esta carta de Corinto, de Primera de Corintios,
Recordemos que ha sido una exhortación constante del apóstol Pablo. Una exhortación, pero detrás de una otra, por todas las cosas que estaban pasando en aquella iglesia. Si usted me ha seguido a mí en este estudio, lo sabrá, ¿verdad? Porque lo hemos venido estudiando, las divisiones que habían, el relajo que hacían en la Santa Cena, que fue el último tema que estuvimos examinando. Y entonces aquella iglesia era una iglesia que estaba dividida, era una iglesia que estaba haciendo cosas realmente, era una iglesia donde habían pecado de líderes dentro de la iglesia, habían muchas cosas. Y el apóstol Pablo venía exhortándoles de manera bien fuerte. Pero ahora el apóstol Pablo viene a traer una enseñanza para poder ayudar a la iglesia a que entiendan que el Espíritu Santo nos ha unido y que el Espíritu Santo nos ha dado dones a todos para que entre todos nos apoyemos unos a otros. Entonces ahora el apóstol Pablo, a través de esta enseñanza, él quiere mostrarle, enseñarle, revelarles a la iglesia de Corinto qué importante es que la iglesia esté unida. Yo no sé usted, pero yo sigo creyendo que es importante que la iglesia esté unida. De hecho, Jesucristo oró por la unidad de la iglesia. Entonces, si Jesucristo oró por la unidad de la iglesia y el apóstol Pablo enseñó, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos revela la importancia de la unidad, pues eso me dice a mí que la iglesia necesita seguir aprendiendo a mantenerse unida, a trabajar unida, a entender que Dios nos quiere usar a todos, no solamente a una persona. Entonces ese es el enfoque de esta enseñanza, ese es el enfoque de este capítulo. Entonces yo traigo 3 puntos nada más en todo este capítulo que vamos a analizar. En primer lugar, cada uno ha recibido dones espirituales. Cada uno. Vamos a leer 2 versículos. Verso 7. Vaya conmigo al verso 7. Verso 7. Tenemos que entender, hermano. Mire, hace muchos años, muchísimos años, yo ni siquiera había comenzado a pastorear. Cuando yo era miembro de la iglesia donde yo nací, a mí me enseñaron, y así creía yo, que los únicos que podían servir al Señor eran los pastores y los líderes que ayudaban al pastor. De ahí nadie más servía al Señor. Así me lo enseñaron, así lo aprendí, así lo recibí. Y así caminé por mucho tiempo pensando que los únicos que servían a Dios, los únicos que tenían dones, los únicos que tenían talento, los únicos que tenían habilidades, los únicos que tenían la unción eran los pastores y los líderes. No, Señor. Pero cuando uno, ¿verdad?, estudia la Biblia, por eso hay que estudiar la Biblia, hermano, para no dejarnos engañar, ¿verdad? Para no seguir cosas que de repente alguien oyó y el otro oyó y lo repitió, y todos vamos a ir repitiendo como loritas, como chocollos, ¿verdad? Repitiendo algo que nos enseñaron. No, hermano, hay que estudiar la Biblia. Entonces, mire lo que dice el verso 7. Mire lo que dice. Verso 7. Pero a cada uno. ¿Cómo qué? Cada uno. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno, Pablo viene a decirle a toda la iglesia de Corinto en aquel momento, y el Señor nos viene a decir ahora a nosotros, aquí a la iglesia Restauración, camino a la restauración, el Señor nos viene a decir que Él nos ha dado a cada uno dones espirituales. Versículo 11, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. No es como yo quiero. Yo no escogí ser pastor. ¿Usted me entiende eso, no? Yo no escogí, Señor, ni estudié para ser pastor, ni nadie me profetizó que iba a ser pastor. No, Señor, lo aprendí sirviendo. Lo aprendí haciendo. Y me di cuenta que era lo que el Señor me había llamado a hacer. Pero eso no lo sabía cuando yo comencé la reunión con mi hermana Mafalda y mi hermana Laura. Yo ni siquiera sabía que era pastor. No, yo lo que hacía era servir a Dios, evangelizar, orar, ayunar, salir a visitar casa por casa. Y en el camino uno se va dando cuenta
qué es lo que Dios te ha dado. Porque mientras uno no se pone a servir, nunca descubre cuáles son los dones que Dios le ha dado. Y eso es importante. Y eso lo vamos a ver más adelante. Mientras la persona no se disponga a servir, jamás va a descubrir qué dones tiene, qué talento tiene. Nunca se va a dar cuenta. Entonces, lo primero que debemos entender, y lo que Pablo quería que aquella iglesia entendiera, es que el Espíritu Santo le había dado a cada creyente, a cada cristiano, a cada jovencito, a cada señorita, a cada hombre, a cada mujer, no importa si es estudiado, no importa si es analfabeta, no importa si no puede ni siquiera poner su firma o su nombre, no importa si tiene que usar el dedo para poner su firma en algún lugar, no importa qué apellido tenga, no importa de qué familia, si tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo te ha dado dones. Entonces eso era importante que la iglesia lo supiera. ¿No cree usted que también es importante que lo sepamos ahora? Es importante, mis hermanos, que sepamos que en este tiempo sucede lo mismo. Por eso es que el apóstol Pablo comienza el capítulo 12 diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis. Porque ¿qué es lo que hace la mayoría de los cristianos? Lo ignoran, muchos de ellos lo ignoran a propósito, sí. No es que no sepan. Sí, es verdad que hay algunos hermanos que pueden estar muy nuevecitos, que tal vez ignoran que el Espíritu Santo les ha dado dones. Sí, algunos hermanos que están comenzando en la vida cristiana, tal vez ellos no saben, porque no lo han aprendido, no se lo hemos enseñado, no han entrado al discipulado. Entonces hay personas que tal vez ignoran porque no tienen el conocimiento. Pero el problema es que la mayoría de cristianos no lo ignoran por falta de conocimiento, sino que lo prefieren ignorar voluntariamente. Y te voy a poner dos ejemplos. El Señor Jesucristo habló de una parábola de un hombre que llamó a 3 de sus siervos, y a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro le dio 1, y a los 3 les repartió según sus capacidades, porque no todos tienen la misma capacidad para trabajar y ministrar. Por eso es que el apóstol Pablo dice: a ver, son todos aquí, todos hacen milagros, todos hablan en lengua, todos hacen sanidad. No, porque el Señor repartió como Él quiso, ¿verdad? Y entonces el Señor habla de esta parábola y le dio a uno 5, al otro 2, al otro 1, según la capacidad. Y les dijo que fueran a trabajar, porque esos dones era dinero, ¿verdad? Eso que Él les repartió fue dinero. Anda a negociar, anda a trabajar, anda a reproducir ese dinero, anda a poner un negocio, anda a hacer esto, ¿verdad? Y el que recibió 5 fue a trabajar y ganó. El que recibió 2 fue a trabajar y ganó. Pero el otro, ¿qué hizo? Lo enterró, lo escondió. Entonces él voluntariamente quiso ignorar, no sé si me explico, aquel servidor, y voluntariamente y conscientemente quiso ignorar que su Señor le había dado algo. ¿Pero para qué? Para que lo guardara. ¿Se lo dio para que lo guardara? No se lo dio para que lo guardara. Se lo dio para que trabajara, para que lo pusiera, para que le sacara provecho. Y usted sabe cómo termina la historia, ¿verdad? El que recibió 5 trajo 10 y el Señor lo felicita y lo premia. Al otro que también recibió 2, lo felicita y lo premia. Pero luego que viene aquel poniendo excusa. El que no trabajó, ¿en qué se volvió experto? En poner excusa. El que no trabaja para el Señor se vuelve experto en poner excusa. Es que no puedo. Mi casa, mi trabajo, mis hijos, mi esposa, mi mamá, mi suegra, mi lora, mi chocollo, mi perro. ¿Qué más? Y entonces hay un montón de gente que se ha vuelto experta a poner excusas. Y todas las excusas que aquel hombre puso, ¿le sirvieron de algo? ¿Le sirvieron de algo? No, Señor. El Señor no le recibió ni le aceptó ninguna excusa.
siervo malo, siervo negligente. Pues, ¿sabes qué? Si no querías trabajar, lo hubieras puesto en el banco. Ya el otro día expliqué qué significa eso. Lo hubieras puesto en el banco y cuando yo viniera, por lo menos me conformo con los intereses. Por lo menos con eso me hubiera conformado ese señor. Pero como no trabajaste nada, no sacaste ningún provecho, saquen a este siervo inútil y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Consecuencias por no trabajar aquello que el Señor nos dio. El otro ejemplo que te voy a poner: un padre de familia, dice Jesús. Había un padre de familia que tenía 2 hijos. Fue donde el primero y le dijo: hijo, yo quiero que tú vayas a trabajar a mi viña. Ahora, si era su papá, era de él también, ¿verdad? Vaya a trabajar a mi viña. Y aquel le dijo: sí, papá, yo voy a ir. Pero no fue. Luego va donde el otro hijo y le dice: hijo, yo quiero que tú vayas a trabajar a la viña. Y el otro dice: no, papá, eso es muy cansado, eso es mucho trabajo, eso agota. No, papá. Pero luego fue. Y luego el Señor trae la enseñanza. ¿Quién hizo la voluntad del papá? ¿El que dijo sí pero no hizo? ¿O el que dijo no pero que sí hizo? Y entonces ahí nomasito, igual que ustedes, le dieron la respuesta. Pues el que dijo que no pero fue, ¿verdad? Ahora, pregunto, el que dijo que sí pero no fue, ¿estaba consciente de lo que estaba haciendo, sí o no? Él quiso ignorar su responsabilidad. Él quiso voluntariamente y conscientemente, él quiso ignorar aquella responsabilidad, aquel llamado. Él quiso, y eso es exactamente lo que está sucediendo con la iglesia. Eso es lo que está sucediendo con miles y millones de cristianos que se acostumbraron sencillamente a recibir. ¿Y cuándo vas a dar? Cristianos que quieren el pescado que pesca otro. ¿Y cuándo vas a salir a pescar? ¿Ah? Cristianos que solo están esperando que alguien le vaya a poner la mano. ¿Y cuándo tú vas a irle a poner la mano a alguien? ¿Aló? ¿Ah? Entonces, cristianos que solo se vuelven demandantes. Yo quiero que me den, yo quiero que oren por mí, yo quiero que me unjan, yo quiero que me toquen, yo quiero que me lleven, yo quiero que me traigan, yo quiero que me bendigan, yo quiero. ¿Y cuándo tú vas a hacer eso con otra persona? ¿Aló? ¿Cuándo tú vas a hacer eso? ¿Cuándo tú vas a bendecir? ¿Cuándo tú le vas a dar una palabra a alguien? Hay muchos cristianos que por el afán y la excusa, como ya se lo dije, no están usando su don. Yo quiero que tú vayas conmigo a 1 Timoteo 4:14 y por favor quiero que lo leas. Y si tienes tu Biblia de papel, porque no sé si la Biblia, sí, creo que los que tienen ahí la Biblia en los celulares se pueden resaltar esos versículos. Resalta este versículo, márcalo, ponelo en amarillo, en rojo. Y si tienes la Biblia de papel, márcalo, ponele una flecha, unos ojitos. Bueno, si usted ve en mi Biblia, usted le va a ver un montón de cosas. Usted le va a ver flecha, le va a ver corazones, le va a hallar ojitos, le va a hallar un montón de cosas. Porque cada vez que yo voy ahí, yo la voy a encontrar. Y cada vez que yo encuentre eso, lo voy a volver a leer, ¿verdad? Ahora, si para alguno de ustedes es pecado marcar la Biblia, no la marque. Porque es para usted pecado, para mí no. Es para usted. 1 Timoteo 4:14. Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo. Léalo conmigo, ¿qué dice? No descuide. Vamos, léalo conmigo. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Según se cree que en una ocasión estaban en un culto. Se cree porque la Biblia no da detalles qué fue lo que pasó. Pero en 2 ocasiones Pablo habla que a Timoteo le pusieron las manos un grupo de líderes y les profetizaron a Timoteo. Ahora recordemos que Timoteo era un chaval. Cuando comenzó su ministerio, cuando comienza a aprender de Pablo, Timoteo es un cipote, es un joven inexperto. Y entonces se cree que Timoteo, estando... Me salió algo feo por la oreja, pero en el nombre de Jesús, que reprenda al diablo. En una reunión
estaba el apóstol Pablo en una reunión. Se cree que en una reunión un grupo de líderes oraron y le profetizaron a Timoteo que él iba a ser un pastor, que él iba a pastorear, que él iba a trabajar. Y oraron por él. Y a eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo aquí cuando dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. O sea, hubo una palabra y hubo imposición de ¿qué? De mano. Entonces, y le impusieron mano a Timoteo, y Dios usó para profetizarle, para hablarle la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo: no descuide el don que hay en ti? Ese ruido aquí adentro, hermano, por favor, alguien apague eso. Está distrayendo, hermano, por favor, se lo pido. Se lo agradezco. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no descuide el don que hay en él? Porque Timoteo, como cualquier joven, estaba pasando por un tiempo de desánimo. Y eso no le pasa solo a los jóvenes, nos pasa a todos. A todos nos pasa que cuando nos disponemos a servir a Dios, que cuando nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, vamos a enfrentar lucha, vamos a enfrentar tentaciones, vamos a enfrentar deseos de ir a hacer lo que hacen los demás. Yo no sé si alguien me entiende aquí. Mira, hermano, escúchenme bien lo que le voy a decir. Cuando usted comienza a disponerse a servir al Señor, las tentaciones que antes no tenía, ahora están. Los amigos que antes no tenía, ahora están. Lo que antes querías que te propusieran, ahora te lo proponen. No sé si me estoy explicando. Ahora el enemigo va a buscar la manera de desanimarte, de sacarte, de quitarte la pasión de servir, de hacer aquello que el Espíritu Santo te dio. Porque ¿quién es el que pone el querer y el hacer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone el querer y el hacer. Y muchos de nosotros sabemos que ya está el querer y el hacer dentro de nosotros. Ya está. Y muchos de nosotros ya hemos servido. Y nos hemos dado cuenta que nos llena de gozo, de alegría, aquellos que hemos aprendido a servir. ¿Verdad que sí? Uno experimenta a través del servicio, a través de la obra, a través de aquello que yo hago. ¿Por qué lo hago? Porque es un don que el Espíritu Santo me dio. Pero cuando viene el desánimo, cuando viene la tentación, yo no sé si usted se acuerda cuando Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué le dice eso? Porque Timoteo es un joven. Y como joven, él tiene pasiones. Diga conmigo, pasiones. Pasiones. Timoteo tiene pasiones. Posiblemente Timoteo está soltero. ¿Tú te imaginas a las hermanitas bailándole el ojo a Timoteo? Una hermanita por allá bailándole el ojo, y otra hermanita por allá, y otra hermanita por allá. Y Timoteo diciendo: ¿Y cuál, Señor? ¿Ah? Y estoy seguro que Timoteo estaba pasando por esa lucha de enamoramiento, de las tentaciones del mundo, de las cosas carnales, de los deseos carnales, que todos batallamos. Todos batallamos con nuestros deseos carnales. Y si hay alguien aquí que no tiene batalla con su carne, no es humano, es un ángel que está aquí de visita. Si aquí hay alguien que dice: no, pastora, yo no tengo ninguna tentación, usted es un ángel, no es un humano. Porque todos los humanos sufrimos tentación. No importa la edad, no importa si estás soltero, porque cuando estás soltero son tentaciones de una manera, y cuando estás casado son tentaciones de otra manera. Pero las tentaciones ahí están. Entonces es normal que venga la tentación, es normal que venga el desánimo, es normal que batallemos ante esas situaciones donde de repente uno quiere renunciar, o donde uno dice: ya no puedo, o tal vez se dio al pecado. Y sucede que cayó en un pecado y dice: yo como caí en pecado, yo creo que ya no puedo servir. Hermano, tú puedes arrepentirte y tú puedes ser honesto contigo mismo y decir: he pecado, he fallado, pero me arrepiento y sigo adelante.
Y si hay alguien que dice, pero yo creo que yo merezco disciplina, pues ven y habla conmigo. Y lo solucionamos, lo remediamos. Porque los padres disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos. Y en la iglesia, si hay que disciplinar a un líder, es porque lo amamos y lo queremos restaurar. Lo queremos restaurar. Pero hay muchos líderes que en lugar de venir y hablar y ser honesto y decir, no quiero servir porque sé que ahorita ando mal, pero pastor, yo voy a recuperarme. Yo quiero que me ayude. Yo quiero que ore por mí. Y yo quiero que si tiene algo para ayudarme a recuperarme en medio de esta situación que he caído, en este desánimo o en este pecado o en esta rebeldía o en esta desobediencia. Pero eso tiene solución. Lo triste es cuando alguien renuncia a algo que el Espíritu Santo te dio y renuncia como que cree que es la solución. No, Señor. Jamás va a ser la solución de mis problemas renunciar a lo que el Espíritu Santo me ha dado. Y ese ha sido el gran error de millones de cristianos que hoy en el mundo andan perdidos, sin ánimo de nada, sin deseo de nada. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que renunciando al privilegio. Mira, si tú lo que haces, lo que estás haciendo, eso te causa alegría, gozo, eso te causa ese placer que sabes que estás haciendo algo para bendecir a alguien. Yo espero que alguien me entienda. Mira, yo traje esto. ¿Y para qué? ¿Para qué tú crees que traje esto? Bueno, para decirte que esta piña y cualquier fruta, el Señor no la trajo para que ella solita se coma. El Señor le dio a esta piña un don. Le dio un don. ¿Y cuál es el don? Saciar a alguien, bendecir a alguien. Si esta piña es hawaiana, de aquella dulcita, esta piña yo la hago y en la mañana me la voy a comer y la hago en tuquito, me la como, ay, qué rico ya. Y la cáscara la voy a botar, ya cumplió con su don. ¿Alguien me está entendiendo? O esta piña yo la hago en pedacitos, la echo licuada a la licuadora, la licua con 3 naranjas. Ay, qué rico. Ya cumplió su función. Pero pobrecita la piña, dejémosla ahí. No es que da pesar la piña, no, hombre. Cortarla en pedazos, pobrecita, dejémosla ahí que se pudra. No, Señor. No, Señor. Toda fruta, todo lo que Dios proveyó, lo proveyó con un propósito. Cada vez que usted va al mercado y compra plátano, compra tomate, compra chiltoma, compra las cosas que usa para la comida, cualquier cosa, tú debes entender que todas esas cosas Dios las creó para que cumplieran un propósito. Y eso es lo que está sucediendo con la iglesia. No hemos entendido que yo estoy aquí en la iglesia, pero yo estoy aquí para cumplir un propósito. Y cualquier cosa que usemos, este foco no lo hicieron para que se alumbrara él. No, se hizo para ayudar a alumbrar a alguien o a muchos. Si ahorita se fuera la luz, ¡pum!, se va la luz. Yo enciendo este foco y yo te aseguro que con esta sola luz nos podemos ver todos aquí. Está cumpliendo su labor. Está cumpliendo su función. Fue diseñada con un propósito. ¿Ah? ¿Para qué la hicieron? Para aguantar a alguien. ¿Sí o no? Y a veces la pobrecita aguanta uno, hermanito, más de 200. Pero a veces le toca a uno de 80. Pero quien le toque, ella va a aguantar. ¿Qué es lo que te quiero decir? Todo lo que hay en el mundo, todo lo que Dios creó, o todo lo que, mira este micrófono, este atril, esta tablet, ¿qué más? Esta botella de agua, o esta botella con agua no es para que ella se sacie ella misma. No, ella está aquí para saciarme a mí. ¿Ah? Ay, no, pobrecita el agua.
Y después la botella la van a botar. Sí, cuando uno no sirve ya lo huelen. O ya el Señor se lo lleva, ¿o no? Pero mientras uno está activo, el Señor lo sigue usando. Pero aquellos hermanos que nunca se atreven a descubrir su don, y al final voy a hablar de eso. Aquellos hermanos que no se atreven a que alguien te corte en tu quito y saque algún provecho de ti, que vayas a saciar a alguien. Aquellos hermanos que pudiendo alumbrar a otros, no alumbran. Aquellos hermanos que pudiendo soportar a otros que no pueden ahorita sostenerte solo, no los ayudan a sostenerse. O aquellos hermanos que pueden dar un poquito de dulzura a alguien, un caramelito, mire. Este caramelo, este chocolate fue creado para endulzarle la vida a alguien. ¿Verdad que sí? Para eso. Y a veces podemos endulzarle la vida, el hogar a alguien y no lo hacemos. ¿Usted me está entendiendo, verdad, hermano? Entonces, a eso se refería el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, no descuide, Timoteo, no descuide el don que hay en ti. Y ya le dije por qué Pablo le dice, no lo descuide, porque Timoteo, como todo ser humano, estuvo pasando por un momento de lucha, tentaciones, de prueba. Incluso Timoteo era rechazado en la misma iglesia donde él era pastor. Por eso es que Pablo le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque en la iglesia habían personas que tal vez podían saber más que Timoteo o podían tener más edad que Timoteo. Pero en la misma iglesia a Timoteo lo menospreciaban por el hecho de ser joven. Y a veces puede estar sucediendo eso en la iglesia. Algún joven que tal vez nosotros lo menospreciamos por el trabajo que hace o por lo que no hace tan bien, pero ahí está esa persona. ¿Qué te quiero decir? Y se lo quiero decir a todos los líderes, a los servidores, a los que ya Dios nos ha llamado. Hermano, no descuides el don que Dios te ha dado. No lo descuides. No descuide, no descuide ese privilegio, no descuide. Y si alguien aquí está pensando que renunciar o dejar de servir al Señor, eso te va a traer felicidad, alegría, estabilidad, eso me va a traer, no, Señor, no, Señor, está muy equivocado. Eso es lo que el diablo le hace creer a la gente. Eso es lo que Satanás le hace creer a la gente. Mira, deja de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque mira que desde que estás en la iglesia todo te va mal. Mira que desde que estás sirviendo al Señor nunca habías tenido tantos problemas económicos. Desde que estás sirviendo al Señor, ahora Palmolive, nada. Desde que estás sirviendo al Señor, el enemigo quiere hacernos creer eso. Por eso es que en el canto que ministraba mi hermano Manuel y la oración que hicimos, es que Dios está llamando a su iglesia a ser un vencedor. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia vencedora. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dale un aplauso de alabanza entonces al Señor, hermano. No descuides el don que hay en ti. Y aquellos hermanos que todavía no han comenzado a servir, principalmente los hermanos que están en el discipulado dominical, no se preocupen, ya este año ustedes terminan su discipulado. Y vamos a darle, dentro de poco, vamos a anunciarle a algo que vamos a hacer para que ya, si Dios lo permite, el próximo año, usted dirá, pero faltan, tranquilo. Usted ve que ahorita estamos comenzando, mire, anteantier comenzamos el mes y ya está terminando. ¿Sí o no? Hace 2 días entregamos la revista. Pareciera que fue anteantier y ya está terminando este mes. ¡Qué bárbaro! Entonces no se preocupe, no diga, tanto tiempo. No, espérate, ya tuviste paciencia, sigue teniendo paciencia. Incluso le voy a dar una buena noticia a aquellos hermanos que tal vez un día sirvieron al Señor y están ahí, tal vez dicen, yo quisiera volver a integrarme. Va a haber una oportunidad para aquellos que un día sirvieron y quisieran volverse a integrar. Va a haber otra oportunidad para ellos. Incluso va a haber una oportunidad también para aquellos que pasaron el discipulado o la academia o cualquier de los discipulados que nosotros hayamos hecho. Si usted lo pasó y nunca sirvió, usted va a tener la oportunidad de servir.
Entonces vamos a dar esa oportunidad, vamos a traer esa oportunidad este año, vamos a convocar a esos servidores que un día sirvieron y lo dejaron de hacer, o aquellos servidores o aquellos hermanos que pasaron el discipulado y nunca se atrevieron a servir. Vas a tener la oportunidad de hacerlo. Así que solo tenga un poquito de paciencia. Pero a los que ya estamos sirviendo, yo quiero decirle, no descuides el don que el Señor te ha dado, hermano. No lo descuides. Lo segundo que vamos a ver aquí en esta enseñanza es la lista de dones espirituales. Del versículo 8 al 10 hay una lista de dones. Y en el versículo 28 también hay otra de los dones espirituales. Ahora, yo no voy a hablar de eso en esta enseñanza y le voy a decir por qué. Porque en el discipulado ya di y lo expliqué en 2 domingos. Entonces, si usted no estuvo en esa enseñanza donde yo hablé de los dones espirituales, entonces le voy a pedir que vaya a YouTube y busque Iglesia Camino a la Restauración Granada y va a buscar la enseñanza número 15 y la enseñanza número 16 del discipulado dominical. Enseñanza número 15 y enseñanza número 16. En esas 2 enseñanzas yo explico, en 2 domingos lo hice, sobre los dones espirituales. Si usted no estuvo en ninguna de esas, vaya y allí vea esas 2 enseñanzas y ahí están todos, o tal vez no todos, pero la mayoría de la lista de los dones espirituales. Los dones espirituales son para ministrar a otros. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Léalo conmigo. ¿Estamos listos? ¿Cómo dice? Cada uno, ahí está, porque cada uno recibió, cada uno debe dar, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué debe hacer? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, délo, entréguelo, sirva a otras personas. En el refuerzo que tuvimos el 19 de julio aquí en la iglesia, donde tuvimos al pastor Fernando y a su esposa compartiendo la palabra de Dios acá, realmente fue de gran bendición en las enseñanzas que nos compartieron. Y una de las cosas que pudimos ver a través de lo que el pastor Fernando y su esposa nos estuvieron compartiendo, una de las cosas que nos hizo recordar que el servicio al Señor no se limita al templo, que los dones que el Señor nos ha dado no es aquí solamente que podemos ponerlo en práctica. Los dones que el Señor nos ha dado nos sirven en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Porque aquello que el Espíritu Santo te ha dado, tú puedes, hermano, tú puedes servir en el lugar donde sea. Dios te va a permitir servir a alguien, hermano. Porque a veces nos limitamos y decimos, oye, yo soy diácono en la iglesia, y en tu casa no puedes ser un diácono también. No puedes ser un servidor también en tu casa. Yo soy un maestro en la iglesia, y en tu casa no puedes ser maestro también. ¿Aló? Yo soy un líder. ¿Y a dónde soy un líder? ¿Solo aquí en la iglesia? ¿Y en tu casa no debería también de ser un líder? Entonces, los dones espirituales, los dones que el Señor nos ha dado, no es algo que yo vengo a ponerlo aquí en este lugar. No, Señor. Yo no sé dónde oí o leí o escuché algo así como que cuando alguien se sube aquí a la tarima, se pone los zapatos de pastor y se sube con los zapatos de pastor. Y que cuando uno se baja, se quita los zapatos del pastor y solo es pastor ahí arriba. No, Señor. El pastor es pastor donde quiera que está. ¿Ah? El pastor no se quita el traje de pastor
y ahora ya no es pastor, ahora es otra cosa. No, 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 hermano, no es así. Yo soy pastor cuando estoy dormido, cuando estoy despierto, cuando me estoy bañando, cuando estoy roncando, porque dice mi esposa que ronco duro. ¿Ah? Yo soy pastor. Y entonces, ustedes los diáconos, ¿son diáconos en todos lados? 3. Los maestros tal vez no están todos aquí, pero los maestros son maestros en cualquier lado. Los líderes somos líderes en cualquier lado. ¿Alguien me entiende? ¿Ah? Por eso es que la Biblia dice que los líderes debemos dar buen testimonio en todos lados, hermano, para que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Entonces, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y tercero y último, tenemos diferentes dones, pero somos un solo cuerpo en Cristo. Tenemos diferentes dones, pero somos un solo cuerpo en Cristo. Versículo 12. Verso 12. Verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo ¿qué? Siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Recordemos una vez más, ¿qué es lo que Pablo quiere hacer con esta iglesia? Que entienda que en lugar de estar desunidos, deben estar unidos. El apóstol Pablo quiere que la iglesia entienda, y el Espíritu Santo de Dios quiere aquí en esta iglesia, quiere que entendamos que no es desunidos, hermano, que no es señalando los errores de los demás que las cosas van a cambiar, porque hay gente que es buena para señalar, pero esa gente que señala es la que menos ayuda. La gente que está viendo los errores de los demás es la que menos ayuda, es la que más daño hace. No, hermano, Dios está tratando con cada quien y cada quien va a rendir su propia cuenta. Deja de estar examinando la senda de los pies de otro, examina la tuya. ¿Ah? No, hombre, el Señor nos llamó y Él quiere que su iglesia esté unida. Volvamos a leer el verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos un solo cuerpo. El Espíritu Santo nos ha unido. ¿Quién es el que nos pone? ¿Quién es el que pone el deseo que vengamos aquí? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que pone en nosotros el deseo de evangelizar, consolidar, predicar, testificar o servir? El Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 13. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos. ¿Cuántos? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Por qué vamos a pelearnos, hermano? ¿Por qué vamos a estar entre nosotros mismos haciéndonos daño? El Espíritu Santo nos ha bautizado a todos en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos ha sellado a todos. El Espíritu Santo nos ha ungido a todos. El Espíritu Santo está con todos, hermano. Entonces deberíamos de dejar de estar hablándonos, dañándonos, hablando hipócritamente detrás de la persona. Si tú quieres decirle algo a alguien, tú quieres exhortar a alguien, tú quieres hacerle ver el error a alguien, acércatele y díselo. Pero deja de andar hablando. Deja de andar hablando de otro hermano. Deja de andar hablando de otro líder. Deja de andar hablando, hermano, de cualquier persona. Si tú quieres darle un consejo a alguien que está haciendo algo malo, acércatele y dile. Y si esa persona se molestó o no se sintió bien, es su problema. Es su problema. Pero por lo menos tú hiciste lo que tenías que haber hecho. ¿Ah? Ningún don es más importante que otro. Y escuche bien lo que le estoy diciendo. Ningún don es más importante que otro.
el don que Dios me dio a mí de ser pastor no es más importante que el de maestros o el de diáconos. Delante del Señor todos somos iguales. Mire lo que dice los versículos 14 al 20. Mire lo que dice. Ningún don es más importante, pero lamentablemente así lo hemos visto. Mire lo que dice, versos 14 al 20. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Mire, mano o pie, ¿qué es más importante, la mano o el pie? Las dos cosas son importantes, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que el Señor nos quiere hacer entender. Versículo 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, ¿no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. ¿Qué es más importante? ¿El ojo o la oreja? Entonces eso es lo que el apóstol Pablo quería, que la iglesia entendiera. Y es lo que el Espíritu Santo quiere que aquí entendamos. Verso 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense todo aquí, todos pastores. Y entonces, ¿quiénes van a ser las ovejas? Aquí todo el mundo. ¿Ah? No, hermano. Verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. En esta iglesia hay muchos miembros. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y el Señor le ha dado dones. Él me dio los dones a mí para enseñar, pastorear, para cuidar. Y a cada uno de mis hermanos, ¿verdad? El don de servir, de hacer. Entonces, cada uno tiene un don y nadie debe sentirse más importante que el otro. Nos necesitamos unos a otros, mis hermanos. Yo quiero volver a repetir eso. Nos necesitamos unos a otros. Verso 21 al 27. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Te das cuenta, verdad? Nos necesitamos, hermano. Mire, aunque usted no se hable con alguien de la misma iglesia, usted ni cuenta se da que necesita a esa persona a la que no le habla. Necesita a esa persona. Porque por el problema que tú pasaste con esa persona con la que no te hablas, Dios permitió que haya pasado eso para enseñarte a perdonar. Y si todavía no has perdonado y no te has reconciliado con la persona con la que te llevas mal o no la has querido perdonar, pues todavía Dios está esperando que hagas algo. Todo lo que Dios permite tiene un propósito, hermano. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad. Verso 22, ¿hasta dónde le dije? Al 27. 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El viernes pasado tuvimos los talleres y a mí me tocó dar el taller al equipo que atiende a los nuevos creyentes. Y yo les decía a los hermanos que atienden, por ejemplo, aquí la mayoría de ustedes no saben ni quiénes son ese equipo. La mayoría de ustedes no saben ni quiénes son, porque son invisibles. Entonces yo les decía a mis hermanos que pertenecen al equipo de nuevos creyentes, cuando alguien se convierte a Cristo, este equipo de hermanos son los que se mueven allá al auditorio, donde ellos van, tienen fichas, tienen lapiceros, ahí tienen y preparan todo. Y cuando alguien se convierte o se reconcilia, ellos lo llevan para allá. Pero usted no está viendo nada. Lo llevan allá al auditorio, ahí oran por ellos, ahí les dan una palabra, ahí le llenan la ficha y ahí pues, ahí hay. Pero usted no se da cuenta. Entonces yo les decía en el taller a los hermanos que en el hospital o en todo hospital hay una sala de emergencia, pero que en esa sala de emergencia hay una persona allí que es la que está tomando nota, que es la que está recepcionando quién llega, quién va a pasar consulta, ¿verdad que sí? Usted tiene que irse a apuntar ahí y esa persona es la que mantiene un orden en esa sala, pero esa persona parece invisible porque los doctores son visibles, las enfermeras son visibles, incluso la que anda con el lampazo es visible, pero el que está metido en aquel cajón allá es invisible, pero es necesario.
Entonces eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, hermano. Dice, antes bien, el verso 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Verso 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Verso 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. ¿Alguien oyó eso? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, ¿qué? Se preocupen. ¿Alguien está oyendo eso? Para que todos los miembros, todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, vosotros, todos los miembros con él se gozan. Verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en esa unidad que Pablo estaba enseñándole a los cristianos en Corinto. Era impresionante, impresionante. Nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Nos necesitamos. No debemos envidiarnos. No debemos envidiar los dones de otros. Yo no tengo por qué envidiar los dones de otros y otros no deben envidiar mis dones. Verso 19 al 31. Verso 19 al 30. No, 19. ¿Hasta dónde lo terminé de leer? 27, 28. Y aún nos puso Dios, bueno, el 28 no, el 29. El 29 al 31. ¿Son todos apóstoles? No, ¿verdad? ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen dones? ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese camino más excelente es el capítulo 13 que vamos a estudiar, si Dios quiere, el próximo miércoles. Segunda de Timoteo 1:6. Con esto termino. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Yo espero que estos versículos que he citado ayuden a todos los que ya estamos sirviendo a levantarnos, a avivarnos, a entender que no es en vano el servicio que estamos haciendo. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí está otra vez lo que Pablo hizo por Timoteo, ¿verdad? Él está hablando ahora de imposición de manos que hubo hacia Timoteo y le dice, por lo cual te aconsejo, aviva el fuego del don de Dios. ¿Y por qué le dice eso a Timoteo? Porque se le ha venido bajando el gas a Timoteo. ¿A alguien se le ha bajado el gas en algún momento? Me doy a entender, ¿verdad? El ánimo, ¿verdad? El ánimo se le baja y ya no quiere. Y yo creo que mejor no, mejor ya no sigo. Mejor yo creo que para qué, si nadie me felicita, si nadie me aplaude, si nadie me da un premio, nadie reconoce lo que yo hago, si ni lo valoran. No, hermano. Si tu servicio que tú estás haciendo es para que te valoren, te feliciten, te aplaudan, te den abracitos y besitos, ahí sí no vamos. Creo que es más que suficiente que el Señor nos recompense. Si tú estás buscando el aplauso del pastor, la felicidad del pastor y que el pastor un día te invite a desayunar, a almorzar, sería bueno. Me gustaría invitarlos a todos, pero no puedo, ¿verdad? Entonces, pero si tú estás buscando pues que aquí te den un premio, que aquí te demos una medalla, que aquí te demos algún reconocimiento, pues lo más probable es que no lo vas a tener, pero lo más importante es el reconocimiento del Señor. Dale un aplauso a Él. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, se da cuenta que Pablo no está diciendo, oiga, Pablo no está diciendo, Timoteo, no hagas nada. Ahorita que estás desanimado, no hagas nada.
date unas vacaciones. Y después de las vacaciones, date unos días libres. Y después de los días libres, yo voy a orar por vos, te voy a volver a poner las manos, te voy a volver a ungir para que se avive. Pablo le está diciendo a Timoteo, te toca a ti, Timoteo, aviva. ¿Alguien está oyendo eso? Por lo cual te aconsejo que avives. Esto no es un asunto que yo voy a venir a ponerte las manos para hacerte una liberación, una limpia, o que yo te voy a venir a poner las manos para que usted, ¿verdad?, se le salgan los chamucos, qué sé yo, y entonces, y usted diga, ay, ahora pues, ya, ahora sí, voy a servir al Señor. No, espérate, te toca a ti. Pastor, pero yo estoy desanimado. Te toca a ti animarte. ¿Y por qué no me unge mejor, pastor? Te voy a ministrar con el libro más grande que tengo allá en la oficina. Te toca a ti, hermano. Entonces, cuando uno no entiende que me toca a mí, que cuando viene el desánimo a mi vida, hay mucha gente que puede estar orando y le doy gracias a Dios por la gente que ora por mí. Y mi esposa puede estar orando por mí. Pero si yo no hago mi parte, ¿alguien me comprende con eso? Si yo no hago mi parte, si no soy yo el que me levanto a orar, si no soy yo el que estoy buscando de Dios, si no soy yo, hay mucha gente que puede estar orando, buscando a Dios para que me ayude y me sostenga. Y Dios honrará esas oraciones de mis hermanos. Pero me toca a mí levantarme. Cualquier servidor, cualquier líder, cualquier hermano que esté desanimado, aquí está la palabra. Te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Allí está en ti, avívalo tú, hermano. Y ahora quiero terminar con esto. ¿Cómo descubrimos qué dones tenemos? Sirviendo. En la Biblia, el ejemplo que yo más uso es el ejemplo de un hombre llamado Felipe, que cuando la iglesia comenzó a crecer, escogieron a 7 diáconos, y entre esos 7 diáconos iba un hombre llamado Felipe. Y Felipe era el diácono, uno de los 7, que estaba allí para distribuir o alimentos cocinados o bolsitas de alimentos crudos. Yo no sé cómo lo hacían, si era cocinado, si era crudo. A cada viuda le daban su porción para que la fueran a cocinar. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí dice es que este grupo de 7 diáconos, ellos administraban las donaciones, ellos veían qué es lo que había, qué era lo que le iban a entregar a las viudas, la lista de las viudas, ¿verdad? Porque no vaya a ser que alguna hermana que no estaba viuda se llegara a meter. Digo, porque hay algunas hermanitas ahí que se meten donde no debieran. Era solo las viudas. Entonces ahí tenían que estar. Pero luego la iglesia es perseguida. Y ahora ya los diáconos ya no pueden estar en Jerusalén repartiendo comida. Felipe, huyendo de la persecución, llega a una ciudad de Samaria. ¿Y qué comienza a hacer Felipe ahí? A predicar. Comienza a predicar. Pero allá no predicaba, allá servía. Pero el hombre ahora, como no tiene la función de estar dando comida, el hombre se pone a predicar. Y descubre que él es un evangelista. Descubre que el Señor lo usa predicando la palabra de Dios. Y predicando se da cuenta que tiene dones de sanidad y dones de milagro. Pero ¿cómo lo descubrió eso? Comenzó con un pequeño servicio. El problema es que a veces las personas quieren un solo, pegar un brinco. Yo quiero que Dios me use con señales y milagros. Anda a lavar los baños. El primer milagro es que me va a dejar esos baños bien limpios. ¿Aló? Hay iglesias que hacen eso. Y no lo digo en broma. Hay iglesias que hacen eso. Nosotros no lo hacemos. Nosotros no lo hacemos. Solo estoy tratando de... Pero hay iglesias que para que los diáconos, para que un diácono, un maestro, cualquier servidor, hay iglesias que lo hacen. Si querés servir aquí, te vas a ir un mes a lavar los baños. Vas a venir a lavar los baños. Hay iglesias que lo hacen. Estoy pensando si para el otro año lo hago. A ver si lo implemento. No sé, vamos a ver. Cuando yo comencé a predicar en la islita,
Señores, yo solo quería servir a Dios, quería predicar, quería salir a evangelizar, y eso hacía. Salíamos a evangelizar, predicábamos en casa, orábamos, ayunábamos, hacíamos vigilias de oración, y así fui descubriendo lo que Dios me tenía. Yo te lo digo y te lo digo con toda seriedad. En ese tiempo, pues nadie me dijo, tú vas a ser pastor y aquí te voy a ungir para que seas pastor. No, nadie me dijo, nadie me profetizó. Lo aprendí haciendo. Y gracias a Dios llevo 29 años haciéndolo. Y le pido a Dios que hasta que Él me lleve, quiero seguir haciendo la obra del Señor. Así que mi hermano, cumple con tu don. Aviva el don que Dios ya puso en ti. Padre, yo te doy gracias esta noche. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho. Te doy gracias por lo que estás haciendo. Te doy gracias por la palabra que nos has hablado. Yo espero, Señor, que esta palabra nos ayude a todos a entender, Señor, que antes que no éramos cristianos, como dice el apóstol Pablo aquí, en este capítulo 12, antes que nosotros no fuéramos cristianos, éramos como ídolos mudos llevados por doquiera. Pero ahora que ya conocimos a Cristo, ya no somos ídolos mudos. Ahora somos hombres y mujeres vivos y tenemos el evangelio y tenemos una palabra que compartir y tenemos algo que hacer y debemos ir descubriéndolo, Señor, a través de nuestro servicio. Yo te doy gracias. Gracias por todos aquellos que ya hemos descubierto, Señor, el don o los dones espirituales que el Espíritu Santo nos ha dado. Te doy gracias por aquellos hermanos que están estudiando en el discipulado. Señor, gracias por aquellos hermanos, Señor, que están aprendiendo y que han tenido paciencia para aprender, para recibir y lo que les falta, Señor, seguir aprendiendo. Te doy gracias por ello. Te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos en esta iglesia. Yo ruego para que los jóvenes, las señoritas, hombres, mujeres, casados, solteros, viudos o divorciados, todos entendamos, Señor, que el Espíritu Santo nos ha dado dones a cada uno y que son para servir aquí en la casa de Dios, para servir en nuestros hogares, para servir en el trabajo, para servir donde quiera que andemos, Señor, porque somos tus siervos y debemos alumbrar en todos lugares. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a seguir haciendo en esta iglesia. Gracias por cada enseñanza que me das, Señor, para compartirla con mis hermanos. Padre, yo te pido que tu pueblo, tus siervos, Señor, aviven el fuego del don de Dios que está en ellos. Que lo aviven, Señor. Yo te pido también, Padre, que no descuiden el don que hay en ellos. Que no lo descuiden, Señor, porque cuando descuidamos ese don, cuando dejamos de servir, cuando dejamos de hacer las cosas, Señor, entonces el enemigo se aprovecha. El enemigo nos gana la ventaja y es ahí donde luego nos vamos a lamentar, Señor. Yo te pido, Dios, que fortalezca la fe de tu pueblo, de tus siervos. Oro esta noche por Marisa Roblero, por Julio Tenorio, por Guillermo Aguilar, por Erika Colomer y Félix Valle, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, también por mi hermana Mayra Morales, mi hermana María Galán, Señor. Oro por mi hermano Carlos Reyes en San Salvador, Señor, quien también envió desde El Salvador, mandó, Señor, la petición de orar por él. Padre, oramos por todas las personas, Señor, que se conectan, por las personas que están esperando, Señor, un milagro, por aquellos, Padre, que están poniendo su fe en ti, pero que también te buscan, que también claman, que también están haciendo la obra, Señor. Oro por todos mis hermanos aquí presentes para que sea usted trayendo la respuesta a las peticiones de sus corazones. Señor, en tus manos nos encomendamos. Llévanos en paz a nuestros hogares. Llévanos en paz, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, quede resonando por el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y aún mientras durmamos, Señor, el Espíritu Santo nos siga despertando para que sigamos adelante, para que no desmayemos, para que no nos descarriemos, para que no volvamos atrás y aquellos que están desanimados vuelvan a animarse, vuelvan a alentarse, Señor, y no descuiden el don
que el Espíritu Santo les ha dado, y ese don se avive en ellos para seguir adelante. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendice cada hogar, cada familia. Bendice a cada pastor, a cada iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor, y llévanos en paz. Todo esto te lo pedimos con acción de gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.